¿Qué validez legal tienen los convenios de finiquito o liquidación? ¿Deben estos ser celebrados y firmados ante la autoridad laboral? ¿Qué oportunidad tendría un trabajador de hacer una exigencia futura o una demanda pese a haber firmado un convenio como estos? Muy buenos días, gracias por el enorme favor de su atención. Les saludo con muchísimo gusto. En los siguientes minutos vamos a exponer a ustedes un tema que consideramos muy interesante, al cual le hemos titulado Convenios de terminación de la relación laboral. ¿Cuáles son los últimos criterios que ha emitido la Corte al respecto en cuanto a la validez y la oportunidad que tendrían todos los trabajadores de realizar o emprender acciones legales futuras pese a haber firmado un convenio como este? En principio de cuentas debemos mencionar dos criterios jurisprudenciales, dos criterios que son obligatorios para todos los tribunales del país. Podemos realizar la primera mención en cuanto a este criterio. El primero de ellos es el 167 diagonal 2016, que estos los pueden consultar en el blog personal de un servidor, @blogspot.com, para que lo consulten con mayor detenimiento. Este primer criterio que hemos recientemente mencionado hace referencia que los convenios de terminación de la relación laboral tienen perfecta validez si se celebran dentro de la fuente de trabajo, dentro de la empresa o entre el patrón y el trabajador de manera privada, que no es necesario para su validez el que acudan a las juntas o a las autoridades laborales para que pueda tener efectos legales, y que si bien la ley establece una serie de incentivos para que las personas, patrones, trabajadores, acudan a la junta, este es un acto que puede ser libre, voluntario, potestativo, y que tiene perfecta validez, como lo acabamos de mencionar, si se celebra entre ellos. Y que esto es definitivamente lo más interesante, y que aunque se hubiese celebrado un documento como este, no implica que el trabajador no pueda realizar una acción legal, un reclamo futuro pese a haber firmado un convenio como este. Y es que deben de ser considerados nulos ante la ley y ante los tribunales cualquier documento que implique renuncia de derechos de los trabajadores, por más de que se haya colocado condiciones abusivas por escrito y que el trabajador haya estampado firma, incluso hasta huella digital. No puede ser válido, no puede trascender al campo jurídico una manifestación en donde el trabajador acepta condiciones menores a las establecidas por la ley o incluso de renuncia de derechos, lo cual nos lleva a pensar dos cosas o dos conclusiones de esta primera tesis. Sí tienen validez estos convenios celebrados fuera de lo que es la autoridad laboral, sin duda alguna se debe de estar a lo dispuesto allí. No obstante, el trabajador tendrá la oportunidad de iniciar la acción legal por aquellas prestaciones que no se le hubiesen pagado, toda vez que las que sí se hubiesen entregado oportunamente ya no serán objeto de nuevo litigio. Ahora bien, necesitamos hacer mención a otra de las tesis o jurisprudencias que también está en el blog de un servidor, licarielvega.blogspot. Nos referimos a la tesis jurisprudencial 17 diagonal 2015, en donde establece el caso o el supuesto en que se haya librado un juicio y que se haya formulado o se haya celebrado un convenio dentro de las juntas de conciliación y arbitraje, que por cierto están en una inminente ya desaparición o extinción, y que esta tesis jurisprudencial sí establece que no se puede iniciar un juicio de nulidad por las condiciones que ya fueron debidamente pactadas por la Junta. Claro está que la Junta debe de velar por los derechos de los trabajadores, que no sean condiciones abusivas o en las cuales implique la aceptación de cuantías menores a las que realmente le corresponde al trabajador. Esto desde luego en la teoría, ya que vemos en la práctica muchos casos contrarios. Ahora bien, esto tampoco implica, no queda digamos limitado por parte del trabajador de que pueda realizar la exigencia legal de prestaciones que tampoco le fueron cubiertas dentro de un juicio, o que incluso pueda acudir al juicio de amparo, que pueda recurrir a los tribunales de índole federal para efecto de solicitar el amparo y protección de la justicia federal y solicitar que se apliquen normas generales de protección en favor de los trabajadores, especialmente cuando estos tribunales federales adviertan que a uno o más trabajadores se les obligó por las condiciones y por el entorno que había a aceptar condiciones más desfavorables o menos benéficas de las límites o de las que cuando menos establece la ley como necesarias e indispensables. También de la interpretación de esta última tesis que acabamos de mencionar, de esta tesis jurisprudencial, la 17 diagonal 2015, podemos interpretar
que el trabajador tendrá oportunidad en todo tiempo de acudir ante los tribunales y ser escuchado, y que se le admita justamente una petición, una acción legal para efecto de que se le entreguen las prestaciones económicas o se le respeten condiciones laborales que no hubiesen sido originalmente pactados o que no hubiesen sido establecidos en un convenio de terminación laboral. El mismo principio ocurre en materia administrativa o de seguridad social. Es muy recurrente la pregunta, especialmente de los derechohabientes que están a punto ya de pensionarse, en los cuales viven situaciones en las que sus institutos de seguridad social les muestran sus concesiones de pensiones, les muestran sus resoluciones, y en las que se les va a brindar una cuantía o pensiones inferiores a las que realmente tienen derecho o que deben acceder. Allí la recomendación siempre ha sido en el sentido de que acepten, de que realicen o que estampen la firma en los cuales se les tiene debidamente notificados, pero que entiendan que esto de ninguna manera se considera que eventualmente no podrán iniciar una acción legal para aumento de pensión, para rectificación o incluso para que se puedan considerar una serie de conceptos o de elementos que son necesarias que integren una pensión mensual que durará sin duda alguna en el resto de su vida. De tal suerte que con esta información nos debe de quedar muy en claro que en ninguna forma o en ninguna manera un convenio o un documento sea celebrado solamente entre patrón o trabajador, o entre el instituto y su derechohabiente y su inminente jubilado o pensionado, puede generar o puede establecerse una renuncia de derechos, y que si bien pudieron haber firmado en su carácter de notificados de un acto de este tipo, de esta naturaleza, no puedan emprender en un futuro inmediato, claro, ya atendiendo a los plazos de caducidad y de prescripción, pero que tienen en todo tiempo la oportunidad de iniciar o de emprender la acción legal que sea necesario o que les corresponda para obtener la totalidad de los beneficios y de las prestaciones, en materia laboral, administrativa o de seguridad social. Nos dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. Ojalá que haya sido muy comprensible, un tema que puede ser un tanto escabroso o que puede ser un tanto complejo, obviamente no solamente para la parte de los patrones y de los trabajadores, sino de la aplicación cotidiana del derecho por parte de los tribunales o de las juntas, pero que sin duda alguna consideramos que puede ser de mucha utilidad.